Bueno, de la política pura bajo a otro terreno que tiene que ver con una cuestión que es interesante verla desde el punto de vista del enfoque en que lo hacen, ¿no? La Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta dice que firmó un convenio con la empresa La Veloz del Norte para impulsar una campaña de sensibilización y capacitación sobre el acoso en el transporte público. Acoso en el transporte público. Ese acuerdo contempla la formación específica para más de 600 trabajadores de la empresa, así que en las instalaciones de esa secretaría, la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, fue la que firmó el acuerdo. Vamos a charlar con ella un minuto. Inés Bocanera, Jorge Calvo la saluda, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntenos un poco de qué se trata esta iniciativa y cuáles son los alcances que persigue. Bueno, vos un poco comentabas de qué se trataba. Nosotros ayer cuando firmamos el convenio comentábamos con el gerente general de La Veloz del Norte que ya veníamos nosotros trabajando articuladamente con la empresa. Ya habíamos realizado una campaña hace 2 años con el objeto de colocar cartelería en sus colectivos, ya sea afuera o adentro de los colectivos, para prevenir el acoso. Sí. Y la idea de este convenio es formalizar, por un lado, el trabajo que venimos haciendo y, por otro lado, avanzar en una instancia más, aparte de seguir con las campañas. Ajá. Es también capacitar a los trabajadores y trabajadoras que tiene la empresa, porque aparte de la cartelería, en donde a quienes sensibiliza o a quienes alerta es a quienes viajan en los colectivos, lo que buscamos es también brindar herramientas, quizá a los choferes, para que puedan saber qué hacer Pero sería muy bueno cuando eso, ¿no? Eso sería muy Exacto, bueno, claro. para saber qué hacer cuando Mm. ocurre una de estas situaciones, una situación de acoso o detectan una situación de violencia Uh-huh. dentro de sus unidades, y saber a dónde recurrir. Nosotros sabemos que la Veloz del Norte, aparte de viajar internamente dentro de la provincia, viaja por todo el país, ¿no? Entonces, poder darles herramientas qué hacer cuando esto sucede. Si bien ellos ya tienen algunos protocolos, tratar de también sensibilizar, ¿no? Como la detección, porque muchas veces uno lo detecta cuando ya es como evidente, y por ahí hay unas cuestiones que son más sutiles. Entonces siempre la sensibilización nos sirve para estas cuestiones que son por ahí un poco más sutiles y no nos permite detectarlas. Bueno, hablando de ese tema de las cuestiones sutiles, será muy interesante que ahora a la audiencia le recordemos qué significa el acoso, qué es el acoso y hasta dónde uno puede presumir que hay un acoso cuando habla de esas sutilezas, porque hasta que no se manifieste en la voluntad externa de la persona, nadie puede indagar en su fuero interno. ¿Quedó claro eso, no? Sí, por supuesto. Primero, el acoso va en contra del consentimiento, ¿no? Recordemos que uno tiene que, yo lo que pienso, lo primero que se me ocurre es en la vía pública. Muchas veces lo primero que uno percibe es recibir quizá lo que antes se percibía como un piropo, Sí. y que automáticamente se asumía que la persona a la que se le decía algo que podía llegar a ser considerado como un halago, esa persona se sentía halagada. Pero lo que no se tenía en cuenta, y por eso me parece importante hablar del consentimiento, es si esa persona quería recibir ese halago, si esa persona estaba en condiciones y no le incomodaba. Y el consentimiento lo que busca es
pensar en ese sí de la otra parte, ¿no? Entonces, voy desde lo más sencillo, que es como un halago, a algo que puede ser más grotesco, que puede ser algo quizás más grosero, hasta puede ser tocamientos, que también es otra forma de acoso. Entonces, bueno, ya un tocamiento configura casi un abuso, ¿no? Es decir, irme sobre otra persona, balanzarme sobre otra persona. Por supuesto, pero hay tipos de abuso simple y abuso más agravado, ¿no? Sí, claro. Entonces, también en ese sentido, lo que media es el consentimiento siempre. Entonces, todo lo que vaya en contra del consentimiento ¿Y cómo manifiesta el consentimiento? Si vos ves una persona parada en la calle, va caminando otra persona, ¿te puedo decir un piropo? ¿Se tendría que preguntar? Básicamente, si una persona, yo estoy teniendo un vínculo con una persona, ¿no es cierto? Ahora, si yo a un desconocido de la nada que camina por la calle le digo algo, ahí no hay no media consentimiento, se lo digo desde mi intención. Claro. Y sin que el consentimiento no existe, claro. Porque no hubo consulta previa, no. Ahora, si yo tengo un vínculo con una persona en donde pueda entender que aunque sin preguntarle le puedo decir algo, che, hoy estás linda, y eso no significa que yo la estoy acosando, ni... no, por ejemplo, eso que vos estás poniendo de ejemplo, sí. vos estás linda, tampoco... Sí. No constituye, lo que estamos diciendo, un acoso, y no constituye algo que pueda ser oprobioso o que la pueda hacer sentir incómoda, ¿no? Una cosa normal, uno puede decir eso sin problema. Sí, pero también está lo sistemático, ¿no? Esta cosa de cuando es sistemático, por ahí cuando es siempre sistemático, cuando es intencionado y esto también se percibe, porque también hay una cuestión de la percepción cuando en la búsqueda de que esto lo describe cuando nosotros damos capacitaciones sobre todo en el ámbito laboral, desde la mirada, desde la forma de la mirada, desde cómo se dice. Bueno, pero eso también es sumamente subjetivo, es decir, ¿quién me irá a denunciar? No, el señor me mira. O sea, no busquemos el pelo en la leche porque todo el trabajo se hace al revés. No sé si se entiende. No es que uno denuncia por cómo lo miran. Sí. No, para nada. Hablo de la sistematización, de la sistematicidad, mejor dicho. Es decir, cuando es repetido, cuando impide, te estoy hablando ya en ámbitos laborales, por ejemplo, donde existen ya vínculos que son continuos, y eso quizá impide el desempeño laboral. Entonces, a eso me refiero cuando por ahí se confunde esto de decir, puedo decirle un halago a alguien que conozco y lo puedo confundir con acoso, ¿no es cierto? O no, o al revés. Existe un acoso y no lo puedo reconocer porque estoy en mi ámbito laboral, ¿no? Claro. Entonces, pero suceden ambas cosas. ¿Hay alguna estadística sobre esto, Inés? Por ejemplo, estadísticas de qué? De denuncias de acoso en la provincia. ¿Ustedes tienen alguna estadística? ¿Llevan como secretaría, como subsecretaría ese tipo de cuestiones para conocer más o menos cómo es el tema? El órgano rector encargado de las estadísticas, ustedes saben, por creación por ley, es el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Lo que sí sabemos, por supuesto, es que las estadísticas de acoso, primero, no se denuncia mucho el acoso. O sea, generalmente las mujeres lo que hacen en la calle cuando caminan es, si ven un lugar que consideran peligroso o que consideran, lo desvían. Claro. Sí sabemos, lo que sí te puedo contar que es súper importante, es que a partir de la contravención que se legisló en la provincia,
hubo una sentencia, ¿no? Había una chica que se tomaba el colectivo siempre en el mismo lugar y un inspector de colectivo que estaba siempre también para subirse en el mismo sistemáticamente le decía cosas, le voy a decir, no, le decía, no sabemos si halagos o cosas groseras. Finalmente esta chica decide hacer una denuncia y existe una sentencia por acoso en la provincia, que fue la primera a partir de esta legislación. Entonces, lo que sí sabemos es que las denuncias se toman, que existen sentencias, que la empresa tuvo que actuar a partir de la sentencia que hubo. Entonces es importante porque es lo que yo voy a volver a lo que te decía hace rato. Lo que tiene que ver, esto es el consentimiento, porque la persona que es acosada lo que siente es incomodidad, lo que siente es que tiene que cambiar su rutina diaria, te estoy hablando de este ejemplo concreto, para evitar esa incomodidad. Entonces, por eso es importante concientizar sobre el acoso. No, es claro que sí. Tiene que ver también con la educación que pueda tener la persona, ¿no? Si nadie puede ir a molestar, ni incomodar, ni alterar la paz de otra persona. Eso tiene que ser siempre así. Sí, y voy a ir un poquito más allá, ¿no? O sea, porque concientizamos en la detección y también concientizamos en hablar con los varones, ¿no? Porque por ahí, en esto de hablar con los varones nos sirve de decir, che, capaz que yo creo que le estoy diciendo algo lindo y no me doy cuenta que le estoy incomodando. Entonces nos sirve a todos ser parte de este cambio que buscamos porque todos tenemos que ser parte de decir, che, algo que antes yo lo consideraba un piropo, y vuelvo a esto de un piropo, quizá hoy tengo que reconocer que esto que yo consideraba un piropo incomoda, y incomodó siempre, digamos, nada más que no lo percibía de esa manera. Claro. Entonces, por eso sumarnos todos a estas campañas nos sirve para decir, bueno, a ver, ¿qué puede ser que yo esté haciendo que lo pueda repensar para hacerlo distinto o para pensar esto, qué significa el consentimiento? ¿No? Esto siempre nos sirve para repensar nuestras conductas. Esto es importante lo que señala Inés, porque en definitiva hace al comportamiento y a la mejor convivencia en la sociedad, ¿no? ¿Ya tienen designado ustedes una secretaria para esa Secretaría de la Mujer o todavía no? No, todavía no. En este momento seguimos trabajando Rosaura Gareca a cargo de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Motivos de Género y en el caso de esta subsecretaría estoy yo. Y bueno, estamos a la espera de las nuevas designaciones y qué sucederá, suponemos, después del 10 de diciembre, que es cuando suceden o a fines de noviembre los cambios. Perfecto. Muy bien, Inés, ha sido muy amable. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Muchas gracias. Quo Vadis, con Jorge Calvo. Periodismo en serio.